como tal, pues en la palabra, en la palabra se habla de esto del mayordomo al ser humano y es desde el principio. Si ustedes van al libro de Génesis, capítulo 1, el verso 28, dice Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Entonces vemos desde el principio que Dios, en el momento que crea al ser humano a su imagen y semejanza, lo pone como un mayordomo de toda la creación que él había hecho. El ser humano entonces es el sirviente principal en toda la creación de Dios. Adán y Eva desde el principio tenían que saber cómo administrar todo lo que Dios les había dado. Y ustedes van a ver en el capítulo 2 que cuando Dios comienza, bueno, el capítulo 2 se habla de la creación en el sentido más específico, ahí está el Edén, y al ser humano le manda a cultivar y a guardar la tierra. Y ahí vemos cómo el hombre comienza a poner en acción todo lo que Dios le había mandado. ¿No? Le pone nombre a los animales, entre otras cosas, y aparece específicamente la creación de la mujer. Entonces, para entender el asunto de mayordomía, para entrar al tema de la mayordomía, ustedes tienen que entender que nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos creados a su semejanza, somos sus sirvientes. Todo lo que tenemos en la vida le pertenece a Dios. Todo lo que usted tiene, no solamente en recursos económicos, sino también sus talentos, sus capacidades, todo eso ha sido dado por Dios y ha sido dado para que ustedes lo administren correctamente. La mayordomía no solamente está supeditada al dinero, la mayordomía tiene que ver con toda la vida, tiene que ver con la administración del tiempo, tiene que ver con la administración del dinero propiamente, tiene que ver con la administración de las fuerzas, tiene que ver con la administración de los recursos, porque cuando hablamos de recursos es sumamente amplio, no solamente tenemos recursos financieros, también tenemos recursos materiales, tenemos recursos intelectuales, en fin, ¿sí? Entonces somos responsables de saber administrar todo eso. El tema de las finanzas es uno de los subtemas de todo lo que contempla la mayordomía y es el que quiero tratar con ustedes esto. Me alegra que ustedes hayan decidido conversar acerca del tema porque a ustedes les va a hacer muy bien, dado el caso que son personas, algunos de ustedes ya trabajan, otros están formándose en la universidad. Yo soy ingeniero en administración de empresas, para los que no saben, y quiero decir que cuando yo comencé a estudiar todo el tema, a profundizar en los temas que la escritura habla con respecto a la administración, yo me quedé sorprendido porque todos los principios que a mí me habían enseñado en la universidad, la Biblia los menciona. Incluso llegué a un momento en mi vida a decir, ¿para qué perdí tanto tiempo estudiando en la universidad si la Biblia lo dice absolutamente todo? Entonces, con esto quiero crearles expectativa para que ustedes presten atención a lo que vamos a hablar en esta noche. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto tiempo tengo, Michael? De 20 a 30 minutos ya, depende de lo que... El tiempo es tuyo. Aquí la gente se Lo queda más hasta rápido las 12 de la noche, posible, vigilia. pero no quiero que esto sea un monólogo. Ustedes pueden interrumpir y pueden hacer preguntas o que yo aclare algún tipo de significado. Hagan de cuenta que estamos en una conversación. Esto no es propiamente el estilo de un sermón. Haga de cuenta que esto es un conversatorio sobre este gran tema que tiene que ver con la mayordomía de las finanzas.
Permíteme compartir diapositivas, por favor. Ya, ahí sí puedo. Ok. Mira, una persona puede tener recursos económicos, quiero empezar diciéndoles esto, incluso llegar a formar un gran patrimonio, pero si no ha moldeado su carácter, pronto los disipará y llevará a la ruina su vida y su casa. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, queridos jóvenes, es que tienen que trabajar en su carácter, es decir, en su ser. Nosotros hemos visto con tristeza cómo personas que han recibido un tremendo patrimonio, hablando de dinero, hablando de recursos, pero por el simple hecho de no haber trabajado en su carácter, lo lapidaron, lo disiparon, y muchos de ellos se encuentran en la ruina. ¿Recuerdan ustedes, algunos de ustedes seguramente les gustará el fútbol? ¿Recuerdan a este jugador ecuatoriano, Iván Caviedes, que era del Emelec? Y que muy temprano, claro, ustedes son jovencitos acá, pero muy temprano este jugador fue a Europa, y él tenía problemas con asunto de su carácter, y llegó a tener problemas también con las drogas posteriormente. Y bueno, miren, usted puede escuchar hoy de Pelé y saber quién fue Pelé, usted puede escuchar, qué sé yo, hasta del mismo Maradona, aunque también es un ejemplo de cómo ese hombre toda su fortuna, la fortuna que llegó a tener, la lapidó, la disipó por todos sus excesos, la manera como vivía. Bueno, eso es vox populi. Entonces, si una persona no ha trabajado en su carácter, pronto, queridos jóvenes, llevará a la ruina su vida y su casa. Y eso, como le digo, lo hemos visto con tristeza, no solamente en algunos ejemplos que yo le voy a presentar más adelante, sino también en la realidad cotidiana de la vida. ¿A cuántos de ellos ustedes los conocen? Ahí está Macaulay Culkin, quizás creo que esa es una película que ha rebasado todas las edades, que es Mi pobre angelito, ¿no? Este joven llegó a tener muchísimo dinero, y sinceramente, mírenlo cómo se encuentra en la actualidad. Algunos dicen que ya está saliendo un poco de su problema de drogas y alcohol. Amanda Bynes, en las drogas, las gemelas Olsen, anorexia, Janice Dickinson, los contra de la cirugía plástica, una mujer que su dinero lo usaba para cirugía tras cirugía. Mel Gibson con su adicción al alcohol, y un ejemplo bastante triste es Johnny Depp, el famoso Piratas del Caribe, cómo ese hombre, su fortuna la ha ido lapidando. Claro, también ha tenido algunos problemas con asunto de las relaciones matrimoniales que ha llevado, y cómo esos procesos de divorcio también le han pasado bastante factura. Pero todos estos ejemplos tienen que ver por asunto del carácter. Tuvieron riqueza, algunos la siguen conservando, no es que están en la indigencia, pero han perdido familias, han perdido a las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque aunque tuvieron riqueza, nunca trabajaron en el carácter. Y uno de los grandes problemas del ser humano es creer que si yo tengo riqueza y si yo consigo todo lo que materialmente deseo, entonces eso me va a mí a mantener bien. Bueno, ahí tienen ustedes ejemplos claros de que no es así. Aquí viene una pregunta para todos ustedes. Si yo tuviera para darles $5,000 diarios, ¿sí?, por un mes, o 2 centavos multiplicado por 2 diariamente, ¿qué elegirían? A ver, quiero escucharlos. Vamos, ¿quiénes se van por los $5,000 diarios o 2 centavos diarios multiplicados cada día por 2? ¿Qué elegirían? La segunda. La segunda. Shengli, la segunda. Ya, los demás. A simple vista uno primero elegiría la primera porque se ve bastante, pero la segunda termina siendo más, creo yo. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Imagínate. Están sacando la calculadora. 150,000.
Ah, a ver, vamos. Quiero escucharles a todos. ¿Qué escogen? La segunda también. La segunda también. ¿Ya? Te vas por la segunda, es decir, los 2 centavos multiplicados por 2. ¿Ya? Creo que la mayoría se está yendo por ahí, ¿no? No elegirían la Yo quiero primera. escuchar la explicación de Brian. ¿Cómo? Yo quiero escuchar la explicación de Brian. ¿En qué sentido? ¿De por qué escoge la segunda? Es porque está O sea, explicando yo... la Kenny. Ah. O sea, yo, la verdad, cuando, bueno, este ya lo habían presentado antes, pero Sí, pero cuando deja que yo, lo diga a favor. sí, no, pero cuando yo me lo dijeron, yo me fui por la primera realmente, porque se veía mucho más atractiva. Yo elegí la primera. ¿Ya? Esa fue mi respuesta en la primera instancia. La ¿Ya? primera, pero ahorita ya cambió mi perspectiva. Por supuesto. 2 centavos diarios en 5 días, nada más tienes 32 centavos. Con 5.000 diarios en 5 días, ¿cuánto tendrías? 25.000. Imagínate, la diferencia es abismal. Pero en la siguiente semana, a $5.000 diarios, en 2 semanas tendrías, en 10 días tendrías 50.000. Acá en 10 días tendrías nada más que $10.24. Pero ¿dónde comienza a cambiar todo? Es a partir del mes, perdón, de la cuarta semana, si te das cuenta allí. Y tú terminarías con 3 millones, terminarías con 1.073.000. Ahí están el asunto de los 30 días. ¿A dónde vamos con esto? Que mucha gente sería por lo primero. ¿Por qué? Porque ya, yo quiero ver rápido los resultados. Pero quiero decirles, queridos jóvenes, que en asunto de finanzas hay que ser muy, muy astutos. Y la Biblia dice que los pies apresurados acarrean desgracia. Y en temas económicos es muy importante tener en cuenta esto. Mira, 5.000 diarios son $150.000 nada más. Y esos $150.000 tú en el número 20 ya casi que los alcanzas. Pero ya en el día número 21 ya tienes 209.000, no en el día 21, en el día 21, en el día 24 tú tienes 167.772. Y en el día 25 tú tienes 335.544, es decir, ya duplicaste, pasaste los 150.000. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta en asunto de dinero. ¿Sí? No lo más vistoso es lo más correcto. Mira, ustedes van a darse cuenta cómo estas empresas de la ganga, créditos económicos, entre otros, le dicen a usted pequeñas cuotas. Sí, son pequeñas cuotas como a ni sé cuántos años, pero en ni sé cuántos años ese producto ya se te dañó. Y la gente como quiere adquirirlo rápidamente, va y cede. Hagamos de cuenta, vamos a pasarlo esto, yo quiero comprar un televisor y el televisor dice cuotitas de $100 y por 24 meses. Quiere decir que tú terminas, ese televisor te termina costando 2.400. Pero ¿qué crees si yo voy con la plata en la mano? ¿En cuánto crees que me va a salir ese televisor? Casi la mitad de lo que... Exactamente, exactamente. Entonces, si ves a una empresa como La Ganga, ¿cuánto crees que le sale ese televisor? Si ellos traen 100.000, 200.000. Entonces, ese televisor les saldrá a ellos, bajito, les saldrá por los $450, te lo aseguro. Y ellos ya han ganado el 3, 4, 5 veces. Ese es el asunto de economía. En asunto de dinero, queridos jóvenes, ustedes tienen que ser muy prudentes y no apresurarse.
La mayordomía, entonces, consiste en la administración responsable, en este caso, los recursos del amo. Reconocemos que Dios es nuestro amo y que todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha permitido tener, le pertenece a Él. Yo simplemente soy un administrador de esos recursos. Un mayordomo es el responsable de cuidar bien, de desarrollar, aumentar, hacer prosperar lo que era propiedad de su amo. Mira qué importante esto, ¿no? Un mayordomo es el responsable de cuidar bien, de desarrollar, de aumentar, de hacer prosperar lo que es propiedad de su amo. Hay algunos principios que tenemos que tener en cuenta en la mayordomía. Y el primer principio es que el Señor es creador y amo del universo en general y de la tierra en lo particular. Así dice Génesis en los versos del 1 al 3. Todo era un caos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, y Dios comienza a poner orden, comienza a crear todo. Y cada vez que Dios está creando algo, dice, y aquí que era bueno, y aquí que era bueno, y aquí que era bueno, y luego que termina toda su obra, leímos el pasaje donde Dios les encarga a la creación, a toda la creación, al hombre y a la mujer, a quienes creó a su imagen y semejanza. Es decir, que el ser humano se constituiría en una especie de un virrey, por supuesto, un mayordomo, pero un virrey, para que ustedes me entiendan mejor esto, y el virrey lo que hacía era representar a su amo. Entonces aquí ya vamos de dos figuras, un virrey que representa al amo en la buena administración de la creación y a la vez un mayordomo que maneja muy bien los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Absolutamente todo. Entonces, el primer principio que ustedes tienen que tener en cuenta, queridos jóvenes, es que el Señor es creador y amo de todo. Todo lo que ustedes tienen, todo, hablando de recursos económicos, hablando de recursos materiales, hablando de recursos intelectuales, hablando de capacidades, porque ustedes tienen capacidades. Por ejemplo, Kenia es un artista, ¿no? Kenia pinta, ustedes saben mejor que yo eso. Y cada uno de ustedes tiene que aprender a descubrir. Todo eso le pertenece a Dios y cómo lo voy a usar. Porque recuerda que Dios me lo ha dado para que yo lo administre, para que yo lo maneje y sobre todo para que eso que Él me ha dado yo lo haga producir, yo lo haga aumentar. Somos responsables de eso. El siguiente principio es que el hombre ha sido diseñado para llevar a cabo la administración de la casa de Dios. Ustedes ven que en Génesis capítulo 1 dice allí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el hebreo la palabra que aparece acá es la palabra Bereshit. La palabra Bereshit es una palabra compuesta de una palabra de la palabra que significa casa, Bayit. Entonces, para que ustedes entiendan, cuando Dios crea, es como que creó su casa y en su casa puso al hombre para que la administre. El universo es la casa de Dios, la tierra es la casa de Dios y Dios pone al ser humano para que la administre. El hombre, queridos jóvenes, ustedes y yo hemos sido diseñados para llevar a cabo la administración de toda, en este caso, de todo lugar donde Dios nos ha puesto. Cada uno de ustedes ha crecido en una familia, mañana más tarde algunos de ustedes se casarán y están llamados a ejercer la administración en todo lo que Dios les dé. En este mundo, nosotros estamos en este mundo, el mundo de Dios, estamos llamados a administrarlo, estamos llamados a cuidarlo. A mí no me escucharás nunca dando un mensaje ecológico, porque entiendo yo que los cristianos, por este principio, somos los que más cuidamos de la naturaleza, somos los que más cuidamos la creación. ¿Por qué? Porque entendemos que yo tengo que cuidar, que yo tengo que administrar la casa de Dios, tengo que administrar la creación entera.
en lo que a mí me corresponde. Entonces, si a mí me corresponde cuidar el agua, si a mí me corresponde limpiar la calle, no tirar basura, en lo que a mí me corresponde, yo estoy llamado a administrar el universo, la creación donde Dios nos ha puesto. Por eso no maltratamos a los animales. Yo no necesito que me pongan unos derechos a los animales. Y más aún en este tiempo que estamos viviendo la más grande, perdónenme la expresión, pero la más grande, las estupideces. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? En que el animal ha llegado a tomar preponderancia por el ser humano. Hoy, tristemente, si se penaliza, acabo de ver una publicación de Diario El Universo, en donde en el Ecuador ya se sentenció a una persona por haber envenenado a un gato. Pero en el Ecuador mismo, la Corte Constitucional aprobó el aborto hasta los 3 meses. Imagínense, entonces hemos llegado a un punto en donde el animal está puesto por encima del ser humano, y eso, amados, no tiene razón de ser. Tampoco estoy diciendo que hagamos con los animales lo que nos da la gana, pero aquí dice el Señor en Génesis que Él ha puesto todo en nuestra mano para que nosotros lo administremos, para que nosotros lo conduzcamos y seremos responsables de todo ello. El tercer principio es que el hombre ha sido bendecido para ejercer su labor como mayordomo de la casa de Dios. Ya leímos esos textos, pero yo quiero decirles algo muy interesante. La palabra y los bendijo, ¿no? Esta palabra bendecir es una palabra muy interesante. En el hebreo, la palabra que aparece aquí es la palabra levaraj. Y la palabra levaraj significa libertar. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición que Dios le concede al hombre es la de liberarlo para que ejerza su labor. Chicos, la verdadera libertad consiste en tener la capacidad para hacer la obra de Dios. Y esa libertad nos dio Jesucristo, porque el pecado nos ató, el pecado nos esclavizó, pero ya Jesucristo por su muerte en la cruz nos hizo libres. Y ahora ustedes y yo, como Adán y Eva, tenemos la capacidad por el Espíritu Santo que está en nuestra vida de ejercer la labor como mayordomos de la casa de Dios. Entonces, esto de ser mayordomo no es una elección, no es que yo elijo ser mayordomo, ¿sí? Esta es nuestra condición, esta es nuestra, para que usted me entienda, es uno de los roles que nosotros desempeñamos en este mundo, la de administrar todo lo que Dios nos ha dado, por supuesto, en lo que a mí me corresponde. A mí no me corresponde administrar tu tiempo, por ejemplo. A mí no me corresponde administrar tus recursos. Eso te corresponde a ti. A mí no me corresponde administrar tu casa, tu ciudadela, qué sé yo. Eso te corresponde a ti y a mí lo que me corresponde. Pero Dios nos ha dotado para ejercer toda esa labor. La realeza de los hijos de Dios se ve reflejada en la manera como ejerce la tarea de administrar los recursos de Dios conforme a los principios establecidos por Él. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Hagan preguntas, chicos. ¿Entienden todo o no entienden absolutamente nada? Como dices tú mismo, más claro que el agua del río Puerto Viejo, dice. Más claro que el agua del río Puerto Viejo. Ok, voy a avanzar un poquito más. Esto que yo les estoy dando a ustedes es a ver, esto de aquí yo necesito aproximadamente 16 horas para darlo. Aquí estoy volando con ustedes, ¿no? Porque pongo ejemplos de esto, indagamos más profundamente. Aquí estoy haciendo es una de volada. Cuarto principio.
La labor del hombre, cuando hablamos de la mayordomía, recuerden, la labor del hombre es la de glorificar al Señor. Ahí en Génesis, donde ustedes tienen su Biblia, en el capítulo 2, dice el verso 15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Estas dos palabras, estas dos palabritas que aparecen ahí de labrar y guardar, son las mismas palabras que aparecen en relación al culto en el libro de Levítico. Por eso he puesto ahí la imagen del sumo sacerdote. Y ahí está, en la otra imagen, está el lugar santo y detrás del velo, el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque antes de que el pecado entrase en el mundo, la adoración, no había templo, recuerden, no había templo, la adoración que Dios le daba, que el hombre le daba a Dios, era la de cuidar y guardar el huerto. Entonces, pasando esto a nuestro tiempo, el tiempo que vivimos, el principio que deben tener en cuenta aquí es que la adoración es cuando nosotros ejercemos la labor de una manera digna, cuando tú haces tu trabajo honrosamente, cuando tú desempeñas tu actividad de una forma agradable, de una forma, como dice Pablo, como para el Señor y no para los hombres. Cuando la tarea que ejercemos, sea cual sea esa tarea, la hacemos para glorificar el nombre de Dios. Sepan, jóvenes queridos, que la adoración no es la alabanza, por si acaso. La alabanza es un subproducto de la adoración. Yo siempre tengo que corregir cuando los que dirigen la música dicen vamos a adorar. No. Adorar no es alabar. Adorar es obedecer a todo lo que Dios ha mandado. Y la alabanza es un subproducto de la adoración. Estamos llamados a adorar a Dios con toda nuestra vida y ejerciendo nuevamente la labor que Él nos ha llamado a ejercer. Y el principio fundamental que rige esto precisamente es que toda la labor que ustedes hagan glorifique siempre al Señor. Aquí yo sé que Michael y Shengley trabajan, por ejemplo. Sé que Brian también trabaja. En el lugar donde estén, ustedes tienen que glorificar al Señor. Ustedes no están para agradar a sus amos. Ustedes están para agradar a su Padre. Y nunca le vamos a hacer mal a nuestros jefes si nosotros agradamos al Padre. Nunca. Porque vamos a hacer la labor, porque vamos a estar siempre dispuestos, porque vamos a ser correctos, vamos a ser honrados. ¿Por qué? Porque tenemos como firme este principio, glorificar al Señor. Y quizá ustedes se pregunten, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la economía? Pues tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque a la prosperidad le antecede la obediencia. A la prosperidad le antecede la obediencia. Hay gente que busca simplemente tener cosas, ser prósperos. No es que eso esté mal, queridos jóvenes, ¿ok? Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? La prosperidad bíblica viene de la obediencia y ustedes decidan honrar, glorificar el nombre de Dios en la labor que ejerzan. No se preocupen por los resultados. No se preocupen preocúpense por glorificar el nombre del Señor y Él más adelante los honrará conforme a sus riquezas, conforme a su gracia, conforme a su bondad. Siguiente principio. La labor del hombre debe ser honrar al Señor. Y aquí aparece la palabra kabod. Esta palabra kabod, como ustedes ven ahí, significa pesado. La contraparte es la palabra kalil, que significa ligero. A mí me encanta esto porque nosotros por lo general, no sé ustedes, pero cuando decimos que una persona tiene poder,
decimos, esa persona es de peso, ¿verdad? Esa persona, tú puedes saber porque esa persona tiene influencia, es de peso, peso pesado. Entonces, cuando hablamos de honrar a Dios, se habla la palabra kabod. Dios es un peso pesado. Y quiero que vayan a Proverbios, por favor, vayamos a Proverbios, capítulo 3. ¿Alguno de ustedes, por favor, lea el verso 9? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el verso 10. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mira, aquí en este versículo, honra al Señor, aparece la palabra kabod. Kabod. Es decir, Dios sea el peso pesado en tu vida. ¿Sí? El peso pesado. Ahora, ten en cuenta, porque a la gente le encanta el verso 10. Ah, yo voy a honrar a Dios, porque aquí está hablando de los recursos económicos. Ah, voy a hablar a Dios porque van a ser llenos mis graneros. Ah, qué lindo, buen negocio, ¿no? Yo te doy, tú me llenas. ¿Sí? Esto está en el contexto del verso 1 del capítulo 3, que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque hay largura de días, porque hay años de vida y hay paz en esos años. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Fíate o confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Y ahí dice, honra al Señor. Por eso les digo que todo eso de tus lagares rebosarán de mosto, están en el contexto, le precede la obediencia a Dios, la obediencia a sus mandatos. Que Dios sea el peso pesado en sus vidas, jóvenes. Que Él sea el peso pesado en su vida. Hónrenlo desde muy temprano. Hónrenlo con su trabajo, hónrenlo con sus recursos. Algunos me suelen preguntar acá, ¿y qué, pastores? ¿Nosotros también podemos diezmar? Por supuesto. Pueden empezar por allí. Es forma de honrar a Dios, de agradecer, es decir, que en esa mayordomía, permítanme, voy a salir de acá. Voy a poner la pizarra. En el presupuesto bíblico, como yo le suelo llamar, está establecido cómo nosotros debemos manejar nuestros recursos económicos. Primeramente, lo que llamamos como diezmo. Esto es 10%. En segundo lugar, lo que llamamos ofrenda. Esto es otro 10%. En tercer lugar, ahorro. Esto que les estoy dando, esto es una perla, chicos. El ahorro es también el 10%. Todo lo que es inversión es el 20%. Y en quinto lugar, todo lo que sea gasto, el 50%. Escúchenme, jóvenes. Nunca hagan o permitan que sus gastos superen el 50% de sus ingresos. Nunca. Por supuesto, algunos de ustedes dirán, oh, si yo hubiese aprendido esto antes. Tranquilos. Están a tiempo de corregir todo esto. ¿Sí? Es decir, que si ustedes, digamos, si yo tengo $100, esto es facilito. ¿Sí? Quiere decir que yo voy a
diezmar 10, ofrendar 10, ahorrar 10, invertir 20 y gastar 50. Así de sencillo. Ahora, ustedes, ¿por qué yo pongo diezmar y ofrendar? Porque el diezmo es, como la palabra mismo lo dice, el diezmo que yo llevo para la extensión, para el sustento, para la extensión del reino de Dios y el sustento económico de la comunidad a la que yo pertenezco, de la gran familia. La ofrenda, ¿cuál es la diferencia? La ofrenda es para los huérfanos, los pobres y las viudas, los necesitados. Por ejemplo, yo con mi esposa, nosotros tenemos una cajita en donde yo todos los meses pongo dinero allí y cuando nosotros vamos a hacer una visita y vemos que hay una necesidad, nosotros tomamos de ese dinero para darlo para la necesidad. ¿Okay? Casi eso nosotros siempre lo estamos dando. Casi nunca queda nada en esa caja. ¿Sí? Porque siempre lo estamos dando, porque hay necesidad. Ese dinero yo no lo dejo no lo pongo en las arcas de la iglesia. Ese dinero es para manejarlo mi esposa y yo para los pobres, ¿sí? Para los vulnerables, para los que están en necesidad. Nosotros lo manejamos, ese dinero, pero no lo tocamos para nada nuestro. Es exclusivamente para eso. Nosotros destinamos una parte a ahorro, exclusivamente a ahorro. Eso es para cualquier emergencia. Y hay un fondo que le llamamos de inversión. Es decir, que si en algún momento X, yo estoy dedicado completamente a la cuestión pastoral, pero digamos que ese fondo de inversión a mí se me ha crecido de tal manera que yo tengo por ahí unos $10,000 y yo con esos $10,000 tengo la oportunidad de comprar un terrenito. Yo voy a comprar ese terreno. ¿Por qué? Porque ese terreno en unos 3, 4 años ya no va a valer 10,000, va a valer 15, 16, 17 y yo lo puedo vender y nuevamente y yo hago crecer mi fondo de inversión. Y miren, chicos, nunca gastamos más del 50%. Por supuesto, hay momentos donde sí yo he sobrepasado los gastos por alguna situación X. A veces una cuestión en la casa. Pero traten ustedes, escúchenme bien, de nunca gastar más del 50%. Pastor, ¿pero cómo podemos hacer? Bueno, ahí es donde entra el asunto de abstenerme de los placeres y enfocarme en lo necesario. Miren, si ustedes gastan en los placeres y en los deseos, ustedes van a empobrecer. Si ustedes gastan en placeres y deseos, van a empobrecer. Pero si ustedes se acostumbran a estar, como dice la Escritura, a tener contentamiento, ¿sí? Y hacen los ajustes que tienen que hacer, muy pronto van a poder disfrutar de las cosas que desean. No todo, pero sí cosas legítimas que uno desea. A ver, les pongo un ejemplo de mi familia. Mi papá, bueno, gracias a Dios ahora mi papá está convertido, hasta se bautizó, pero mi papá ha sido un pésimo administrador. Y yo siempre estuve tratando de que mi papá entendiera estos principios, sin decirle que venían de la Biblia, de nada por el estilo. Le decía que era parte de la administración, de lo que él sabía, que yo conocía. Y una vez a mi papá le vino un contrato fabuloso para hacer unas casas. A él le iban a quedar por hacer esas casas algo así como, yo creo, 90,000 y algo así de dólares le iban a quedar a él. Era muy bueno. Y yo le dije a papá, ni siquiera me metí en qué asunto que diezme y ofrende, porque mi papá no tenía al Señor, pero le hablé del ahorro y le hablé de invertir y que su gasto. Pero mi papá parece que yo le haya dicho lo contrario. Parece que le haya dicho, gasta el 90% y el 10% ve qué haces por allí. Se compró un Ford Expedition en ese entonces, se fue con toda su familia, mis hermanos, a los Estados Unidos, como por 10, 15 días.
Bueno, ¿qué no hizo, jóvenes queridos? Y todo eso, todos esos deseos, lo llevaron a una situación muy crítica, muy crítica. ¿Saben qué sucedió? A mi papá le rescindieron el contrato. Y él se apresuró. Y pronto tuvo que vender los deseos de su corazón. Es decir, se fue por expedición a precio de gallina con peste, endeúdate por aquí, endeúdate por allá. Bueno, ¿para qué les cuento? Es lo que Dios nos dice, queridos jóvenes, lo que Dios nos dice tiene un altísimo valor. Ustedes tomarán sus decisiones, pero más allá de esas cosas, presten atención a lo que Dios dice. Vamos a un pasaje en la carta de Santiago. Vayan a Santiago, ahí en el Nuevo Testamento. El verso 25 del capítulo 1 dice, mira, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué va a suceder? Será bienaventurado ¿En qué? en lo que hace. En todo lo que hace. Miren, jóvenes, ustedes tienen que poner en práctica. Aquí están recibiendo teoría, pero dependerá de ustedes llevarlo a la práctica. Si no ponen en práctica los principios de Dios, no crean que va a suceder algo, porque esto no es una vara mágica. Les voy a poner un ejemplo. Yo entreno por lo general 3 veces a la semana, algo lo que es el trabajo funcional, ¿sí? Que son con el peso de uno mismo y por ahí uno que otro peso. Y siempre que uno llega, tengo que levantarme muy de mañana, y siempre que llego está la entrenadora allí, y ella pone en la pizarra el WOD, yo le llamo el menú del día, ¿ok? Imagínense que yo llego ahí al gimnasio, me levanto de mañana, voy equipado, llego al gimnasio, leo todo el WOD, leo el menú del día, y luego le digo, muchas gracias, profesora, hasta mañana, nos vemos. ¿Ustedes creen que va a suceder algo en mi cuerpo, que voy a tener estado físico? ¿Ah? Por supuesto que no. Porque tengo que ponerme a practicar todo eso. Tengo que hacer los ejercicios. De la misma manera, queridos jóvenes. Aquí están los principios. Estos no van a hacer absolutamente nada si usted no los pone en práctica. ¿Quieren ser bienaventurados en todo lo que hacen? Pues pongan en práctica los principios de Dios. Honren a Dios. Guarden sus mandamientos. Obedezcan sus mandamientos. Porque esto no solamente que les garantiza vida, verdaderamente vida, sino también paz. Y también prosperidad. La buena prosperidad. Bien. ¿Qué iba a hablar? Oye, Paul, Los tengo una recursos pregunta. son usados para la gloria y honra de Dios. Estos deberán apuntar siempre a la... Brian tiene una pregunta, Paul. A ver, vamos, preguntas. Eso me gusta. Ya, mira, Paul, por ejemplo, hay una parte en la que tú mencionabas que si uno maneja una correcta mayordomía, ¿no? Con relación a lo que el Señor nos da dentro de nuestro trabajo, ya, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tu amo, tu jefe, ¿no? Te dice algo que vaya a ser en contra de lo que Dios manda? Por ejemplo, un ejemplo claro, a mí me estaban solicitando para otra farmacia, pero a mí me informaron que el dueño de esa farmacia me iban a pagar incluso un poco más, pero que el dueño de esa farmacia vendía medicamentos, ¿cómo es que se le llama? Muestras médicas, ¿ya?
Y según el ARSAC, la entidad que nos rige a nosotros, está rotundamente prohibido ya vender muestras médicas, a pesar de que tienen el mismo componente, o sea, todo igual, pero son muestras médicas que se dan solo a los doctores para que estos puedan ayudar a personas necesitadas, ¿no? Ya, pero por ejemplo, bueno, yo no acepté, ¿no? En sí esa oferta, pero por ejemplo, ¿qué se haría, no? Por ejemplo, en ese caso, ¿es una decisión correcta no hacerlo o discutirlo con el amo o hablarlo con él? ¿Tú qué aconsejas, por ejemplo, un caso así? Bueno, ahí yo estoy en una relación de dependencia, ¿no? Yo no tengo responsabilidad sobre la manera como administra, en este caso, mi amo su negocio. Mi deber sí es orar y hacerle ver de una forma prudente que lo que está haciendo no es ético. ¿Sí? No es ético, pero es la decisión de él. Es distinto si yo fuese un contador y a mí el amo me pidiera que yo firme una contabilidad que es fraudulenta. Yo no se la voy a firmar, porque ahí es mi nombre ante las autoridades que va a dar cuenta. Porque, digamos, se dan cuenta de ese maquillaje el SRI. Y el SRI lo llama a este hombre y este hombre va a decir, ¿sabe qué? Eso lo hace mi contador y me va a llamar a mí y yo no me voy a poder excusar y decirle, no, es que él me dijo que hiciera esto. Él me va a decir, mi contador ha fallado porque es su palabra contra la mía, pero fui yo el que firmé, yo soy el que doy cuenta. ¿Okay? Mi deber ahí, cuando yo estoy en un ambiente en donde se está actuando de una forma no ética, de una forma inmoral, mi deber es orar. Bueno, aún cuando esté yo en un buen ambiente, debo orar para que Dios prospere ese trabajo, porque el bienestar de ese trabajo es mi bienestar. Y en la medida que Dios me permite a mí ser luz, porque Dios les va a permitir, ustedes son luz y sal, ustedes son luz y sal, y donde quieran que estén ustedes, su vida va a reflejarlo. Y se acercará y dirá, oye, ¿a ti qué te parece esto? Y tendremos la oportunidad de decirle, mira, eso no está bien, sin mencionar el principio bíblico. Porque mira, las autoridades simplemente dicen, no venda muestra médica. Si yo estoy vendiendo la muestra médica, yo estoy haciendo mal. Entonces no es ético. ¿Y por qué les digo no mencionarles la Biblia? Porque, hermanos, la Biblia es para mí. La Biblia no es para el hombre que no es de Dios, para la mujer que no es de Dios. La Biblia es para los hijos de Dios. Es a mí que la Biblia me dice, no adulterarás. Por supuesto, eso no quiere decir que a los otros Dios no hace nada si adulteran. No es que Dios no hace nada. Ahí Dios los va a juzgar por la ley puesta en el corazón. Pero la Biblia es a mí que me dice, honra al Señor, a mí es que me llama a obedecer, a mí es que me llama a tener en cuenta sus mandamientos, es a mí, no al otro, es a mí. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, he ocupado más de 20 minutos. Si gustas, puedes seguir, no hay problema. Que siga. Sí, Está bastante interesante. Ok. Déjame abrirla. Ya escucharon, muchachos, 16 horas van a tener que estar sentados. Se asusta, se comienza a retirar uno por uno. Muy bien. Vamos a hablar del tema de las prioridades del dueño y señor, en este caso las prioridades de Dios. ¿Cuáles son las prioridades de Dios en el tema de la administración de los recursos? Primero, es que mantenemos y proveemos para nuestra familia. La Biblia dice que el que no provee para los de su propia casa ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos proveer para nuestra familia. Si tenemos la oportunidad de ayudar a nuestra familia, pues cuando ya ustedes estén casados, tienen que tener en cuenta que su familia es la prioridad. Después de honrar a Dios, tenemos que proveer para nuestra familia, para los hijos, para la esposa. Tenemos que aprender a ser generosos porque nuestro Dios es ampliamente generoso. Y Dios ha mandado que nosotros proveamos para los nuestros. En segundo lugar, Paul, en esa parte de proveer para la familia, ¿no? Eso entraría en el presupuesto dentro de los gastos. O supongamos, claro, depende, o imagínate que hay una necesidad ya dentro de la familia, ya una emergencia. También eso entraría dentro de lo que vendría a ser la ofrenda o solo dentro de los gastos. Imagínate que yo ya he ocupado todo mi presupuesto, lo que es gastos, ¿no? Y se presenta una emergencia, una enfermedad. Entonces yo puedo ofrendar ese 10% a un miembro de mi familia que esté pasando por una situación complicada. claro, claro, porque es de un necesitado, ¿no? Y tienes tú allí para ayudar. Gracias por la pregunta, porque tu pregunta es muy buena. Cuando hablamos del otro, de este 50% en el que gastamos. Yo también aquí tengo que saber en qué gasto. Por ejemplo, en ese 50% tengo que tener bien en cuenta lo que es prioridad. ¿Qué es prioridad? Prioridad es la comida. ¿Sí? Prioridad es los servicios básicos. ¿Sí? Y si por alguna razón me he metido en una deuda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el impío pide prestado y no paga. El justo tiene misericordia y da. Entonces yo tengo que aprender a honrar las deudas. Si yo me he metido en una deuda y no la he pagado, tengo que acercarme a mis acreedores y pedirles perdón en primer lugar y luego decirles, mira, yo quiero pagar esa deuda y yo puedo pagarte $10 semanalmente o $10 mensualmente. Yo te aseguro que si tú vas con un corazón humilde, aunque no les guste al principio, te lo van a aceptar, porque vas con un corazón sincero y dispuesto que tú vas a honrar esa deuda. Entonces, como prioridad está la comida, servicios básicos y deuda. Dentro de ese 50%, también ustedes pueden poner un asunto de salud. Si por alguna razón necesitan ustedes un medicamento que hay que tomarlo, alguna situación, entonces está allí la cuestión de la salud. Está la cuestión de la colegiatura. Está la movilización. Y al último, ahí pueden entrar algunas cosas más, pero al último ponen una parte que diga salidas. Y salidas me refiero que decides en un mes tú ir a comer hamburguesa, qué sé yo, o ir a comer una pizza, pero todo lo presupuestas. Jóvenes, lo que no lo escribo, lo que no presupuesto, lo pierdo. Lo pierdo absolutamente. Yo tengo que anotar todo. Y cuando ustedes estén casados, ustedes podrán juntamente con el cónyuge decir, a ver, mira, tanto para aquí, tanto para... Oh, no, que quiero comprar esto. A ver, vamos a ver nuestro presupuesto. Ah, no, mira, no podemos este mes. Quizás podemos en unos 3 meses. Queremos comprarnos ese televisor. ¿Y cuánto vale ese televisor? ¿Sabes qué? ¿Por qué nos vamos ahorrando? ¿Por qué nos vamos ahorrando tanta cantidad? Y resulta que en 7 meses vamos a poder tener ese televisor y lo vamos a comprar más barato. Ah, es lo mismo, ¿no? ¿Qué escoges? ¿Los 5,000 o los 2 centavos multiplicados por 2? Es un asunto de esperar. El problema está en nuestro corazón, que a veces nosotros no somos pacientes. Mi esposa, siempre acá en casa, a mí me hablaba de la importancia de un purificador de agua para no comprar esos bidones, cosas por el estilo. Y bueno, la verdad es que yo le decía a Pirina, un purificador de agua, $1,800, imagínate, $1,900, sí, esas cosas, ¿no?
Se vino la pandemia y en la pandemia no hay liquidez, no hay plata, pero yo tengo ahorro. ¿Sí? Yo tengo ahorro. Entonces llamé a estos manes de los purificadores que me decían, le damos tanto crédito, tanto aquí, ¿cómo me querían vender purificador por todo lado? Y yo no, porque no podía realmente. Y los llamé y le dije, miren, estamos en esta situación. Tengo $1,100. Véndeme el purificador. Chan con chan, uno tras otro. ¿Y qué creen? Ahí está el purificador. Me ahorré $700. Jóvenes, así de sencillo son las cosas. Entonces uno tiene que aprovechar incluso los momentos cuando tú haces todo. ¿Por qué? Porque ahí el cliente es el que verdaderamente tiene el sartén por el mango. ¿Sí? Yo tengo el sartén por el mango. Mira, no, ni $1 más, ni $1 menos, eso es lo que tengo. Mira, tú arregla con tu jefe y ve si me lo quieres vender en ese precio. Pero no, y no me le vas a rebajar nada. Todo lo que me has dicho aquí en las especificaciones que me dijiste la otra vez, le pones todo. Y efectivamente, así fue el negocio con estos manos. Y de esa manera, uno puede ahorrar mucho, muchísimo. ¿Sí? Porque tienes el sartén por el mango. Cuando mi esposa y yo nos casamos, nosotros no salimos a comer. Salíamos a comer una vez al año. ¿Sabe cuándo? En nuestro aniversario, afuera. En nuestro aniversario. Y eso les voy a decir aproximadamente por unos 4 o 5 años. Yo le dije a Pierina, porque habíamos hecho este asunto de los gastos, ¿no? Yo le decía a Pierina que ella nomás podía hacerse la manicure y la pedicure una vez al mes. Y Pierina pues, era la última hija, la mamá le daba de todo, ropa en boutique, cosas por el estilo. Y yo le dije clarito que cuando nos casáramos, eso no podía seguir así. ¿Por qué? Porque el tema del presupuesto. Si ustedes le preguntan a ella, no le gustó para nada al principio. Lo bueno es que me amaba, porque si no me hubiese dejado botado por ahí mismo. Pero Pierina, ahora a los 17 años que llevamos de matrimonio, ella se ha dado cuenta de que, no tanto de que qué buen administrador que es Paul, ella se ha dado cuenta que Dios tiene razón y que debemos aprender a tener corazones contentos. No resignados, contentos. Porque yo no me resignaba a esa situación. Yo decía, Dios, tú en algún momento vas a obrar y nos vas a prosperar conforme tú lo has dicho en tu palabra. Así que, jóvenes, esto es una realidad. Yo se los digo no solamente por ciencia, sino también por experiencia. Yo lo he vivido. Algunos de ustedes no saben, pero cuando yo ingresé como pastor al Templo Metropolitano Alianza, mi sueldo era de $150, jóvenes. Y yo estaba casado. ¿Ok? Yo estaba casado. Claro, en el pastorado nosotros nunca servimos por recurso económico. Jamás. Jamás. Pero yo nunca dejé de hacer esto que les estoy diciendo acá. Por supuesto, con $150 no podía invertir. Yo ese 20% no lo aplicaba allí. ¿Sí me entienden? Ese 20% ahí no. Eso lo puedes hacer mucho más adelante. Dependiendo de cómo manejas tú, cómo es tu situación. Porque la situación de cada uno de ustedes es distinta. Y ahí, pues, si alguno de ustedes quiere, puede sacar una consejería conmigo y yo puedo ayudarte porque a mí este tema me encanta. Yo puedo ayudarte de pronto a establecer un plan bueno para que tú puedas ir saliendo, dependiendo de la situación de ustedes, porque las situaciones no todas son iguales. Y hay que ver qué cosas sí, qué cosas no. Posiblemente algunos de ustedes no puedan ofrendar. Bueno, diezma, deja lo otro, vas a ir más adelante conforme Dios. Posiblemente no puedas ni ahorrar. ¿Ok? Y ahí. Pero la idea es que ustedes tengan en cuenta qué es el panorama y poder alcanzar esa meta. Se lo pongan como meta en sus vidas.
yo al equipo pastoral del TMA siempre estoy mencionándole esto. Bien, hermanos, hagan esto, hagan aquí. Y bueno, no sé cuántos me escucharán realmente, y más adelante veremos si me han escuchado. Paul, Como con y ustedes. mira, en el caso del noviazgo, bueno, yo y Cindy tenemos una relación. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro propósito, no casarnos ya. Hemos establecido un tiempo. ¿Qué tú piensas en este caso del noviazgo? ¿Se podría de pronto llevar un ahorro juntos? No sé, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas? Porque todavía no Por estamos casados, o si es prudente, si es pertinente. supuesto, por supuesto. Comiencen por sacarse una cuenta de ahorro que no pagas ningún mantenimiento. Tienes que ver un banco, por favor, menos Banco El Pichincha. Ese es el único banco desgraciado que una cuenta de ahorro para ganar te sacan plata. Hay buenos bancos que no cobran nada por cuentas de ahorro. Banco Internacional, el Banco Comercial de Manabí. El Banco Comercial de Manabí para mí es el más noble en este sentido. No te cobran nada por esas cuentas de ahorro. Y esa cuenta del Banco Comercial de Manabí nosotros la tenemos con Pierina desde que éramos novios. Y nosotros ahí ahorrábamos. ¿Sí? Porque ella vendía Leonisa, yo vendía Tupperware. Entonces ahí todo lo que ganábamos íbamos metiendo allí. Y eso se fue creciendo y nosotros pudimos comprar una refrigeradora. ¿Ok? Lo que les digo, jóvenes, es que ustedes tienen que desarrollar lo que Dios les ha dado. Y conviértanse en comerciantes, vendan de todo. Si yo vendo todo, a la única que no vendo es a Pierina, pero de ahí, aunque estuve tentado en Israel a venderla por unos camellos, pero no me querían dar los camellos que yo vendía. No, para nada. Pero de ahí, traten todo esto, manejen todo esto que les estoy mencionando y volviendo a la pregunta tuya, tengan una cuenta a nombre de los dos, en donde ustedes decidan ahí ahorrar. No van a ahorrar, por favor, para gastárselo en una fiesta suntuosa. No. Hagan siempre le digo a los jóvenes, miren, ahí están las áreas del Templo Metropolitano Alianza. No es que sea lo más bello que hay en el mundo, pero sirve y la gente disfruta. ¿Para qué vas a ir a alquilar un lugar que te va a costar 15, 20 dólares un plato por toda la cuestión allá, cuando puedes hacer algo sencillo y sin gastar mucho? Y aparte los que te aprecian te van a llevar la ofrendita, ¿sí? Para que te des una buena luna de miel. Entonces, eso es otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Voy a terminar compartiéndoles estos de acá para no dejarlos, no quedarme allí. El segundo de las prioridades, ayudamos a los pobres y necesitados. Bueno, como yo ya les enfoqué esto. Ayudamos a los pobres y a los necesitados. Los grupos vulnerables, queridos jóvenes, siempre están en el corazón de Dios. Ahora, déjenme explicarle quiénes son los pobres, ¿no? Porque yo siempre cuando hablo de este tema, hay algunos tipos de pobres, ¿sí? Hay los pobres por causa de las circunstancias. ¿A qué me refiero con estos pobres? Ustedes saben que en esta pandemia muchos negocios quebraron y quedaron pobres. ¿Ok? Entonces, fueron pobres por las circunstancias. El otro tipo de pobres son los pobres por el sistema de injusticia. Todo este sistema en el que estamos
es injusto y nos lleva más bien a la pobreza que la riqueza, porque el Estado no crea las condiciones favorables para que haya trabajo y crece la pobreza, crece la mendicidad, y por más que tú quieras avanzar, pues no puedes porque te lo impide. Es como tratar de dar 2 pasos pero retrocedes 4 por ese sistema. Entonces la gente no puede avanzar por ese sistema de injusticia. Pero también hay el otro tipo de pobres, son los pobres en espíritu. Estos son los humildes. ¿Ok? Pero hay otro tipo de pobres que son pobres porque son vagos. A esto yo les llamo los pobres diablos. ¿Sí? A esos no hay que ayudar. A los pobres diablos, eso yo no les doy, pero ni 10 centavos para que se coman un pan. Ellos son vagos. Eso es lo que la Biblia menciona en Proverbios de la sanguijuela, ¿no? Que solamente está pide y no aporta absolutamente nada. A esos pobres no se refiere las escrituras. Es más, la escritura dice que el que no trabaja es libre como para no trabajar. Entonces ahí están 4 tipos de pobres. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su condición delante de Dios. A estos que debemos ayudar, los pobres por causa de las circunstancias y los pobres por el sistema de injusticia. A esos debemos ayudar. En ningún momento se habla aquí de la mendicidad. Yo nunca me acusa la conciencia si a esos venezolanos que están allí pidiendo plata, nada que ver. ¿Ok? Nada que ver. Lo que yo suelo hacer es darles, por supuesto, si yo veo a una persona con una discapacidad física, hay un hombre que en el trayecto aquí a mi casa está con una sonda en silla de rueda con chupete. Siempre que lo veo, le doy. Porque ese hombre, este sistema de injusticia no le permite. Su salud no le permite. Pero otros que yo veo jóvenes aquí, a ver, vamos para que me limpien acá el patio, hacer una cuestión como esa. No, es que estamos acá. Sí, porque está comprobado que estos negocios de mendicidad en la calle, estos manes hacen alrededor de $10 diarios. $10 diarios. Estamos hablando de $300, casi un sueldo básico. Y la gente a veces no cae en cuenta en esto. Y no, que el man ahí sentado sin hacer nada, darle plata, eso no va conmigo. Sí, yo entiendo muy bien. Entonces, en esos pobres y necesitados, nos enfocamos específicamente en esos grupos. Los que son pobres por causa de las circunstancias y los que son pobres por el sistema de injusticia. Y por último, las prioridades del dueño y señor, promover la obra de Cristo a todas las naciones. Y eso lo tiene que ver con el asunto de diezmo específicamente, ¿no? ¿Han escuchado de este hombre? ¿Saben por qué se llama Quaker? Ni idea, solo lo viste en la funda. Porque este hombre fue impactado por los cuáqueros. Los cuáqueros eran un grupo de cristianos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y este hombre fue impactado, un hombre muy pobre. Y este hombre llegó a dar de ofrenda para las misiones el 90% de sus ingresos. Y mira lo que hoy es la empresa Quaker. Imagínate. Apoyó organizaciones misioneras, muchísimas. Y misioneros que se extendieron por el mundo. Que sepan un poquito la historia de él. En 1877, siglo XVIII, cuando posteriormente se va a dar la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Me imagino que ustedes saben por cultura general que los Estados Unidos de Norteamérica, los independentistas, todos fueron cristianos.
entre puritanos, bautistas y presbiterianos, fueron los que redactaron la Constitución y la famosa Carta Legal, en donde constan las enmiendas. Por eso los Estados Unidos fue y ha sido, sigue siendo todavía una nación deseada. ¿Por qué? Porque desde la Constitución, este grupo de cristianos que fueron los padres fundadores pusieron los principios bíblicos, ¿sí? en la Constitución de los Estados Unidos, que tristemente hoy, mayormente por sus presidentes, y en especial Joe Biden, que es un pequeño diablo, un pequeño demonio, en las políticas que establece. ¿Sí? Pero Estados Unidos llegó a convertirse en una nación deseable y sumamente próspera porque los principios que la dirigían eran los principios bíblicos. Mira, tanto así que en Estados Unidos, en ningún estado, el impuesto, lo que conocemos como el IVA, supera el 10%. Los impuestos van el 6, el 7 y el 8 máximo. ¿Y de dónde crees que la Constitución dice eso? Porque los impuestos no pueden superar el diezmo. Ellos vieron la figura del diezmo como el tema para establecer los impuestos. Es decir, que el ciudadano no pague más de lo que Dios había establecido en la ley al Estado. Increíble. Consejos prácticos para mejorar nuestra mayordomía: sean fieles en dar y sean fieles en darse. ¿A quiénes? A su familia, a la iglesia y al llamado que Dios les ha hecho. Bien, chicos, realmente un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias una vez más por la invitación. No sé si hay preguntas o está entendido. Pregunten, chicos, sin miedo. Parece Pero que no todo todos está al claro. mismo tiempo. Clarísimo, dice. Ok. Bien, permítanme orar por ustedes, ¿ok? Vamos a orar. Buen Dios y Padre, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con todos estos jóvenes. Agradecido a ti por el privilegio de compartir con ellos de lo que dice tu palabra y por supuesto también de lo que tu palabra ha hecho en mi vida y contarle estas pequeñas anécdotas y experiencias de vida. Oro, Señor, para que ellos te honren con todo su ser. Oro que tu palabra se encarne en sus corazones y que ellos la pongan por obra. Y que ellos puedan comprobar en sus propias vidas que es cierta, que tu palabra es ciertísimamente cierta. Que ellos cambien su manera de pensar, que sean renovados en su mente para que puedan comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Guárdalos, guíalos. Oro para que te amen, para que abracen tu palabra, para que abracen tu ley y la pongan en práctica en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Yo voy a salir. En este momento no sé ustedes qué más vayan a hacer, pero voy a tratar de descansar. Gracias, Paul. Bendiciones. Muchas gracias por tu Gracias, participación, Paul. por estar con nosotros. Muy bonito. Gracias. Una buena enseñanza. Bendiciones. Es que le pasa, están asustado. Sinceramente, diga, ¿quién ha ahorrado? ¿Quién ahorra? Se les comió la lengua los ratones a todos. ¿Ah? Suele ser, muchacho. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que se quedaron asombrados con lo Nos que les cayó como Claro, balde de agua mucho, fría. mucho conocimiento. Yo quería Ah, preguntarle No dejar de sobre... grabar. Una pregunta, ¿van a dejar de grabar o van a grabar todo? Sí, deja de grabar, No. Michael. está grabando para ver qué decía para enviárselo a Paul. Mentira. Le voy a enseñar a Paul. Deja de